Buenos días, profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de derechos y deberes conyugales, para el cual vamos a hacer una serie de ronda de preguntas que van a ser respondidas por cada uno de los integrantes de nuestro grupo. Nuestro grupo está conformado por Flor Caja Ontiveros, Yanela Huerta Ortega, Vivian Cajahuaringa, Yesenia Pérez Capcha y quien les habla, Noeli Llanak. Bueno, primero, antes de empezar a hablar sobre este tema, debemos responder una pregunta, digamos, básica para poder entender bien de qué tratan estos deberes y derechos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que nacen los deberes y derechos conyugales? ¿Son estos disponibles? ¿Hay excepciones? Bueno, respondiendo a esta pregunta, los deberes y derechos conyugales nacen en el matrimonio, pues se producen efectos jurídicos de dos tipos, los de tipo personal y los de tipo patrimonial, los cuales están estipulados en el Código Civil en el artículo 234. Estos deberes y derechos se encuentran contenidos en los efectos jurídicos personales y son los siguientes, ¿no? Vamos a mencionar cuáles son cada uno de estos deberes y derechos. Entonces, decimos que los deberes y derechos, por ejemplo, de los cónyuges, tenemos de que tienen la obligación de poder prestar alimentos, la obligación de educar a los hijos, el deber de fidelidad, el deber de asistencia, el deber de la cohabitación, también que es muy importante, la igualdad en el hogar, la obligación unilateral de sostener la familia, la representación de la sociedad conyugal también, que es importante, la libertad de trabajo de los cónyuges y también la representación unilateral de la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, como podemos ver, son estos deberes y derechos que nacen a raíz de contraer matrimonio, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿estos deberes y derechos son disponibles? En este caso, la respuesta es que no, no son disponibles, por lo que los cónyuges no pueden descartar las reglas que establecen estas obligaciones personales que son emanadas de su unión matrimonial, ¿no? Como mencionamos, estos deberes y derechos nacen o se producen a raíz de la unión matrimonial, ya que son de orden público y constituyen también la base de la familia, ¿no? Al ser una institución regulada por el Estado, deben cumplirse y con las solemnidades que el derecho exige. Ahora nos preguntamos, ¿hay excepciones de cumplimiento de deberes y derechos conyugales? Bueno, según lo que hemos revisado, de acuerdo al Código Civil, existen ciertas excepciones, ya que pueden presentarse algunas situaciones eximentes para los cónyuges que podrían obligarlos a un incumplimiento de dichos deberes, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar la primera excepción, que sería el deber de cohabitación. En este caso, el Código Civil, en el artículo 289, nos menciona que es deber de ambos cónyuges hacer vida en común en el domicilio conyugal, con la excepción, y aquí viene la excepción, de que el juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud, incluso el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Entonces, luego tenemos la segunda excepción que encontramos en el artículo 291, donde nos habla sobre la obligación unilateral de sostener la familia. En este caso, la excepción sería de que cesa esta obligación de uno de los cónyuges de alimentar al otro cuando éste abandona la casa conyugal sin justa causa y se rehúsa incluso a volver a ella, ¿no? Aquí tenemos una segunda excepción. Luego encontramos en el artículo 486 una tercera excepción, que sería la extinción de la obligación alimentaria. En este caso, el Código Civil nos dice que la obligación de prestar alimentos se extingue por la muerte del obligado o del alimentista. Y en caso de muerte del alimentista, sus herederos están obligados incluso a pagar los gastos funerarios. Entonces, como ya hemos identificado esas excepciones que están estipuladas dentro del Código Civil, vamos a mencionar
una casación, la casación número 157-2004 del Cono Norte Lima, para poder ver un caso, ¿no? A modo de ejemplo, ya llevándolo, digamos, más a la realidad, cómo es que surge esta excepción del deber de cohabitación que en este recurso de casación se presenta, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos una demanda de divorcio por faltar al deber de cohabitación, ya que el demandado no cumplió con la obligación de vivir junto a su cónyuge y compartir la mesa o el techo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 289 del Código Civil, debido a que el demandado, y aquí viene la parte importante, debido a que el demandado sufrió de tuberculosis, que es una enfermedad altamente contagiosa, ¿no? Donde incluso peligra la vida y la salud, y no solamente peligra la vida y la salud del demandado en este caso, sino también de la cónyuge, que es la demandante, incluso podría poner en peligro la salud de toda la familia, ¿no? De toda la familia que vive dentro de este hogar. Entonces, por este motivo de peligro de salud y vida es que se constituye una causal eximente, es decir, eso constituye una excepción de cumplir temporalmente con el deber de cohabitación, por lo que es que se declara infundado este recurso sobre el divorcio, ¿no? Bueno, a continuación vamos a seguir con la ronda de preguntas. Vamos a responder la siguiente pregunta, que sería, ¿cuáles son los efectos jurídicos? En este caso nos va a responder nuestra compañera Flor. Bueno, como ya hemos visto, del acto jurídico del matrimonio emanan deberes y derechos conyugales. Estos a su vez producen efectos jurídicos ya sean personales y patrimoniales respecto de los cónyuges y respecto también de terceros. Y cuando hablamos de terceros tenemos que hablar de los hijos, ya que el matrimonio, a diferencia de otros actos jurídicos como por ejemplo el contrato, este tiene un interés social y no particular. Los efectos jurídicos patrimoniales pueden ser las sociedades conyugales, no solo, que no se debe ver solamente por el tema económico, sino que debe importar sobre todo la finalidad de esta, que es el sostenimiento de la familia, porque la sociedad conyugal no se ha formado con el ánimo de lucrar en sí. Así también los efectos jurídicos se pueden ampliar a otras ramas del derecho, como por ejemplo en el artículo 74 del Código del Niño y del Adolescente establece deberes y derechos de los padres, que es el de proveer educación, dirigir su proceso educativo y velar por su desarrollo integral. Eh, y esto me parece importante porque, sobre todo cuando hay algunos padres o muchos en muchas familias donde estos a veces evaden pues estas responsabilidades que tienen sobre los hijos, ¿no? Vulnerando o dejando de velar por su derecho integral, ¿no? Desarrollo integral. Y existen casos hasta de homicidios dentro de una familia. Y en este caso ya estaríamos relacionando en el ámbito penal con agravante por tener un vínculo jurídico familiar. Estamos hablando de casos de parricidios o filicidios, ¿no? También existe efectos jurídicos constitucionales, puesto que en el caso, por ejemplo, del reconocimiento de un hijo, el niño tiene derecho a su identidad. De hecho, toda persona tiene derecho a su identidad. Eso está estipulado en el artículo 2 de la Constitución. Por último, el derecho laboral también genera efectos, en el ámbito del derecho laboral también generan efectos jurídicos, tanto que se prohíbe la relación conyugal en un mismo centro laboral. El inciso 3 del artículo 42 de la ley 2927/7 de la carrera judicial establece que existe incompatibilidad por razón de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por matrimonio o unión de hecho entre el personal administrativo, entre estos y el personal jurisdiccional dentro de un mismo distrito judicial. Lo cual, pues, hubo una demanda de parte del Colegio de Abogados de Puno que establece, ¿no?, que este contraviene con los artículos de la Constitución. Se manda una acción de inconstitucionalidad, puesto que se está vulnerando el derecho al trabajo, a la igualdad de oportunidades laborales, sin discriminación y a la unidad familiar. Y este último, pues, es un principio constitucional que lo revisamos en la primera clase, ¿no? Ahora, respecto a esto también está la siguiente pregunta, que es, ¿cómo se identifica con las funciones de la familia y los principios constitucionales? El artículo 233, la finalidad de la regulación de la familia. La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento
en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del Perú. El tema de la familia se puede interpretar en tres sentidos: amplio, conjunto de personas por la cual existe un vínculo familiar jurídico; restringido, están unidas por las relaciones intersexual o procreación; intermedio, los que viven bajo un mismo techo. La Constitución como norma suprema es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho. Se aplica de manera directa los preceptos de dicha norma y como fuente contiene principios del derecho. Principios de protección a la familia, promoción del matrimonio. La forma de formar una familia es a través del matrimonio y producto de esta figura, tanto el Estado como la figura del matrimonio protegen a la familia y no solo a esto, sino a los hijos concebidos dentro del matrimonio. La protección de la familia comienza con la debida promoción del matrimonio, que es exigida por la misma disposición constitucional. Un matrimonio se debe de haber realizado bajo la ley civil. Para confirmar esta forma como única y vinculante para lograr los efectos del matrimonio previstos por la ley. El principio de promoción del matrimonio está imbuido de las peculiaridades del régimen jurídico de nulidad del matrimonio, que se relaciona con la conservación del vínculo mediante su confirmación, a pesar de que haya estado marcado por algún vicio que lo haga nulo. Lo que distingue a este sistema del sistema legal de invalidez en general: reconocimiento de la unión de hecho, principio de la igualdad frente a los hijos. A continuación, a mi compañera Yanela le preguntaría, ¿este nacimiento de los derechos y deberes conyugales está relacionado con la validez del matrimonio?